Independencia unilateral en 2016, bajada de impuestos, Banco de Cataluña, Hacienda propia y control de estructuras aéreas y ferroviarias. Son algunas propuestas de las 114 páginas del programa electoral de la candidatura Juntos por el Sí. Artur Mas ha aprovechado el acto para restar importancia a los avisos de que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea en caso de independencia. Dice que las declaraciones de Merkel y Cameron son interesadas. Juntos por el Sí enseña sus papeles, en este caso los de su programa. Programa de transició, la desconnexió. Transición, desconexión, lo llaman de mil formas, pero lo que en realidad persiguen es la independencia de Cataluña. Todas sus promesas giran en torno a un hipotético Estado catalán, y no un Estado cualquiera, porque la lista de Artur Mas dibuja una nación idílica. Hey, buen día. Bajada de impuestos, hacienda propia o el control de la red viaria, el espacio aéreo y marítimo son solo algunas de sus propuestas. Propuestas que serían inconstitucionales. No se'ns ha anat l'olla. No se nos ha ido la olla al apostar por la independencia, dice Artur Mas, que insiste en su discurso victimista. Pero al mirar la realidad, la Cataluña gobernada por Artur Mas es bien distinta. Hem hagut de pujar els impostos. No és agradable. Nuevos impuestos y subidas de tasas. Los ciudadanos catalanes soportan los tipos autonómicos más elevados del IRPF. El tramo más alto alcanza el 56%. En la construcción de estas infraestructuras ha participado el Estado con grandes inversiones. Y el Gobierno también ha contribuido a dar una bombona de oxígeno millonaria al Ejecutivo de Artur Mas, cercado por la asfixia económica. Pese a las advertencias de varios líderes europeos, Mas se ha rodeado del discurso de siempre. Unas palabras que pueden chocar contra el muro de la realidad. Hablamos ahora de la última ocurrencia de una de las caras más conocidas de la lista independentista. Carme Forcadell ha vuelto a sorprender con unas declaraciones dirigidas sobre todo a las mujeres. La número 2 de la candidatura Juntos por el Sí y expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana asegura que en una república independiente de Cataluña las mujeres volverán a ser mujeres. No aclara si ahora no lo son. No se trata de un desliz. Añade y repite en 2 ocasiones que en ese eventual Cataluña independiente las abuelas no serán canguros de sus nietos. Escuchen. I les dones doncs, podran fer de dones i no, les àvies no hauran de fer de cangurs i les dones no hauran de fer de cuidadores. Senzillament diem que les dones podran ser dones i les àvies no hauran de fer de cangurs, perquè el que entenem és que ara moltes vegades fan de cangurs i no fan d'àvia, que les dones podran fer de companyes i no hauran de fer de cuidadores. ¿Qué coño es esto de la UDEF?